Seguimos con más consejos. Aquí no me quiero detener mucho porque de hecho aquí podemos hablar con el Banco Nacional para eventualmente dar un taller solamente o un webinar solamente de Facebook Ads. Es importante que usted aprenda a usar el Business Manager de Facebook, el administrador de anuncios de Facebook, para hacer las campañas desde el administrador de anuncios, para que usted pueda hacer una buena segmentación, para que usted pueda identificar bien y tener claro el objetivo de la comunicación que usted quiere dar, marcarla bien en el administrador de anuncios, que usted pueda explotar en la parte del público una buena segmentación donde usted pueda, por ejemplo, llegarle a personas que están cumpliendo años este mes, por ejemplo, o que usted pueda saber que quiere que su anuncio, sus publicaciones le lleguen a personas que son afines a la marca de Gucci, porque usted tiene un producto de valor que es afín con Gucci, entonces usted también quiere llegarle a la audiencia que le llega a Gucci. Entonces hay formas a través de la segmentación que nos da la herramienta del administrador de anuncios de Facebook, donde yo puedo, casi que con precisión quirúrgica, con precisión milimétrica, hacer que mi anuncio le llegue a un target específico, que yo sepa tiene alto potencial para adquirir mi producto o servicio. Pero aquí quiero llegar al último punto. Yo desde el administrador de anuncios de Facebook, yo puedo escoger dónde quiero que aparezca mi pauta. Yo puedo escoger si quiero que aparezca solamente en Instagram, yo puedo escoger si quiero que le llegue nada más al Messenger, o si quiero que le aparezca a Facebook y al Instagram. Todo eso puedo hacerlo del administrador de anuncios y hacer campañas mucho más efectivas. ¿Por qué? Porque hay una realidad en el presente, compañeras y compañeros, y la realidad es que conforme pasan las semanas, cada vez nuestra pauta es menos efectiva porque el algoritmo nos viene restringiendo, lo que nos obliga a ser más precisos a la hora de hacer esa inversión de los 5, de los 10, de los 20 dolaritos por publicación. Y voy con otro consejo aquí de la mano. No puedo esperar resultados extraordinarios con un presupuesto mensual en pauta de 30, 20 o 40 dólares. Está bien que a través de las redes sociales podemos hacer micropautas, podemos meterle 10,000 colones a una publicación y 10,000 colones a otra y ver cómo nos va y después meterle otros. Claro que eso se puede hacer, pero lo que quiero aquí dejar como idea antes de cerrar este punto es que tenemos que asignar presupuesto a la parte de marketing digital. Marketing digital no es magia. Marketing digital no es magia, ocupa presupuesto. Y si yo quiero vender miles de dólares, también tengo que meterle presupuesto a la pauta digital para generar esos miles de dólares. Claro, no se trata de dispararlos por dispararlos, ya les dije. Hay que aprender a usar muy bien la herramienta del administrador de anuncios de Facebook para poder sacarle el mayor provecho a la pauta que hago. Pero sí es importante saber que con 20, 30, 50 dólares al mes yo no voy a poder hacer mayor cosa. Ahora, alguien podría debatirme y decirme, claro, José, yo conozco un emprendedor que viralizó una publicación y facturó una millonada y nada más le metió 50 dólares. Sí, los home run pasan en el béisbol, pero no todos los bateadores meten un home run en cada batazo que hacen. ¿Puede pasar? Sí, puede suceder, pero no es la norma, es la excepción. La norma es que hay que ser disciplinados, ser constantes, tener un presupuesto mensual y estar haciendo constantemente pruebas, conocer de las estadísticas, conocer de las métricas, llevar controles para ver qué está gustando y qué no está gustando. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos que he visto, prácticamente que en todo el país, no se tiene la disciplina para llevar un buen control de las estadísticas. De hecho, muchas personas hasta invierten 200, 300, 500 dólares mensuales en redes y nunca se han metido en la pestaña de estadísticas para analizar los resultados que están obteniendo. Les dejo ahí la idea.